amiguitos de Tradiciones Yucatecas, espero que estén súper bien, yo he estado genial y pues les quería decir que hoy es el cumpleaños de mi papi, hoy 19 de marzo. Entonces quería que nos acompañaran a darle su regalito, así que acompáñenme a la tradicionera y estamos aquí con mi padre para darle el regalito. Abro mis ojos. ¿Sí? También ustedes traten de adivinar qué es. Papi, ya puedes abrir los ojitos. ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué dice acá? Mami, Kendra y Ushito. De Mami, Kendra y Ushito. ¿Y qué es esto? ¿Puedo abrirlo? Puedes ver cómo se abre. ¿Qué es esto? Son almohadones. Sí. ¿Qué crees que es? Es un sillón para que yo me siente. ¡Ay! ¡Ay! Son cartas. ¿Esta? Ah. No. Son solo para las... Aquí dice... Léemelo porque yo no veo sin mis está al lentes. revés. Padre, solo hay uno. Y como el mío, ninguno. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí chocolatines muy sabrosos, dulces, estrellitas de papel. Y Algunos confetis, corazoncitos. también corazoncitos. Eso no es un corazón. ¿Es un Eso corazón? es una estrella. Es una estrella luminosa, sí. Sí, pero es que tengo corazoncitos hechos de confeti. Aquí están las cosas que me han regalado. Estoy muy feliz. Estas cositas ya las hice. Oh, miren, quieren que les muestre. estrellitas. Si quieren que les muestre cómo se hace, me dicen. Sí, pero tienes que cantar Estrellita, ¿dónde estás? Ah, no sé cómo se en maya. Y tengo acá otro dulce. Muy bien. Muchísimas gracias. Te doy un abrazo. Feliz cumpleaños. También a ti. Ah, ¿verdad? No. Feliz no cumpleaños. Gracias. Adiós. Bye bye. Adiós, Malo. Hola amigos, ya que ya se lo entregamos, les quería mostrar cómo era más o menos. Aquí tenemos el silloncito que le hice unos cojincitos que dice I love you. Aquí están. Ay, justo me quedó así. Y le hice esta tarjetita que es de mi mami, de parte de mi mami, de mí y de mi hermano. Y estos confetis que les hice de papel. Luego les puedo enseñar si quieren ver cómo se hace. Les hice de estos colores: verde, amarillo, bueno, es verde de limón, azul fuerte y rojito, que son uno de sus colores favoritos. Y pues este fue el sillón. Ya les mostramos cómo fue por dentro. Y lo que traía otros confetis de corazoncitos y confetis normales. Así que pensaba pues algún día comprarle uno así cuando yo sea grande, para que él pueda disfrutar como yo viendo la televisión. Adiós.